No veo nada. Gracias. Ahora sí. Hoy hablaremos sobre la luz. Hoy haremos una experiencia. Para eso traje esta linterna, pero necesito que todo esté bien oscuro. Así que correremos las cortinas para ocultar la luz del sol. Pero si está oscuro no veremos nada. Tienes razón, pero cuando enciendo la linterna y alumbro algún objeto, por ejemplo, este libro, ¿todos pueden verlo? ¡Sí! Bien, esa es la primera condición, tener la capacidad de mirar. Pero hay una segunda condición necesaria para ver, que la luz llegue a nuestros ojos desde el objeto que estamos mirando. Algunos objetos emiten luz. ¿Qué objetos que emitan luz conocen? Puede ser una bombilla eléctrica, una estrella o un cerillo encendido. Muy bien. Sin embargo, no todos los objetos emiten luz. Algunos, como este libro, reflejan la luz. Es decir, la luz rebota en ellos y eso nos permite verlos. ¿Y la luz rebota en todos los objetos? No, en todos no. En algunos la luz pasa de largo. Ahora miren, me ubicaré frente a la pizarra con la linterna alumbrándolo. ¿Qué pueden ver? Se forma un círculo de luz que viene de la linterna. Muy bien. Ahora colocaré un vidrio entre la linterna y la pizarra. ¿Pueden seguir viendo el círculo iluminado? Sí, todavía se ve. La luz atraviesa el vidrio. ¿Y qué ocurre si ahora reemplazo el vidrio por el espejo? Ahora no se ve más el círculo en la pizarra, pero se ve en la pared del costado. Es como si la luz hubiera rebotado en el espejo. Exacto, eso fue lo que pasó. La luz viaja siempre en línea recta, es decir, no gira. Lo que pasó con el vidrio es que la luz al llegar a él lo atravesó porque el vidrio es transparente. Por eso es que pudimos ver en la pizarra el círculo de luz de la linterna. En cambio, cuando interpuse el espejo, este no dejó pasar la luz porque se trata de un objeto opaco y la reflejó en la pared del costado. Hace un momento pasaste por la acera de la tienda y yo estaba adentro con mi mamá. Cuando te vi pasar, tú miraste para adentro y te saludé con la mano, pero no respondiste. Sí, recuerdo que pasé por la puerta de la tienda y miré, pero no te vi. ¿Cómo es posible que no me vieras? Porque adentro de la tienda no había ninguna luz encendida. Para que pudieras verme, tendría que haberte llegado luz desde adentro de la tienda. Pero con la luz que había afuera, no alcanzaba. Hagamos esto. La próxima vez, grítame o sal de la tienda a saludarme. Hola, nuestra temática es formación de imágenes por reflexión y espejos. Las integrantes de nuestro equipo son Jennifer Metelli, Michelle Guevara, Valeria Valencia, Valeria Vargas y mi persona, Valentina Valencia. Inicialmente es importante saber que la luz es una manifestación de energía. Gracias a ella, las imágenes se pueden reflejar en espejos, en el agua o en un suelo muy brillante. Esto se debe al fenómeno de la reflexión. La reflexión ocurre cuando los rayos de luz inciden en una superficie y chocan en ella. Se desvían y vuelven al lugar donde se formaron, creando un ángulo igual al de la luz incidente. En la reflexión existen dos leyes. La primera ley es que el rayo incidente, el rayo reflectado y la normal se encuentran en un mismo plano. Y la segunda ley es que el ángulo incidente es el mismo que el ángulo reflectado. Existen diferentes tipos de reflexión. La primera es reflexión especular. Ocurre cuando los rayos de luz inciden en una superficie pulida, en este caso los espejos. Los rayos cambian de dirección, pero no su medio de propagación. La reflexión difusa ocurre cuando los rayos inciden en una superficie no pulida. Allí los rayos no se propagan en ninguna dirección, es decir, se difunden. La reflexión interna total ocurre en la refracción, cuando el ángulo de incidencia es mayor al ángulo crítico. Y por último se encuentra la retroreflexión, que es la capacidad de algunas superficies, de acuerdo a sus características, de reflejar la luz de vuelta hacia la fuente, sin importar el ángulo de incidencia original.
La formación de imágenes en los espejos se deben a la consecuencia del fenómeno de la refracción de los rayos luminosos que inciden en la superficie de estas. Es la óptica geométrica quien se encarga de estudiar este familiar fenómeno, en donde suponen que los rayos luminosos cambian de dirección a la hora de llegar a los espejos. La óptica geométrica se encarga de estudiar la trayectoria de los rayos luminosos de la superficie que inciden en ellos, despreciando los efectos de la luz, como movimiento ondulatorio e interferencia. Esto se puede despreciar cuando el tamaño de la longitud de onda es más pequeña que los objetos que la luz se va encontrando a su paso. Las imágenes se clasifican de la siguiente manera, según su naturaleza, en reales y virtuales. Las imágenes reales ocurren cuando los rayos reflejados, después de interactuar con un espejo o un lente, sus puntos se unen en un solo lugar. Las imágenes virtuales son aquellas cuando los rayos reflejados, después de interactuar con un lente o un espejo, se divergen, es decir, son sus proyecciones las que se intersectan. Las imágenes reales, para poder ser visibles, deben proyectarse en un plano o en una pantalla, a diferencia de las imágenes virtuales que no se deben proyectar, pero sí pueden ser visibles. Las imágenes también se clasifican de acuerdo a su posición, en derechas e invertidas. Las imágenes derechas son aquellas que están posicionadas en el mismo lugar al objeto, y las imágenes invertidas es cuando están posicionadas de manera contraria al objeto. También se pueden clasificar de acuerdo a su tamaño, en aumentadas y disminuidas. Las imágenes aumentadas son aquellas que son más grandes que el objeto, y las disminuidas, por lo contrario, son más pequeñas que el objeto. Ahora vamos a hablar acerca de la temática de los espejos. Los espejos son una superficie muy pulida, en donde después de incidir, la luz se refleja de acuerdo a las leyes de la reflexión. Los espejos los podemos encontrar diariamente en nuestra cotidianidad, como por ejemplo en los automóviles, en los baños, etc. Las imágenes se forman al espejo gracias al fenómeno de la reflexión. Los espejos modernos consisten en una delgada capa de plata o de aluminio, que son depositadas en una plancha de vidrio para que el espejo sea más duradero. A este proceso se le conoce como plateado. Los espejos son objetos que reflejan casi toda la luz que choca contra su superficie. Gracias a este fenómeno podemos ver nuestra imagen en ellos. Existen diferentes tipos de espejos. Los espejos planos son aquellos que siempre tienen una superficie plana y lisa. En ellos la imagen se produce del mismo tamaño. Además es virtual y derecha. Los espejos curvos tienen una superficie muy pulida y curva, donde la imagen varía de acuerdo al tipo de espejo. En este tipo de espejo podemos encontrar cóncavos y convexos. Los espejos cóncavos son aquellos cuando la luz se refleja en la parte interna de la esfera, y los convexos son aquellos cuando la luz se refleja en la parte externa de la esfera. Los espejos parabólicos pueden ser cóncavos y convexos. En estos espejos se refleja un eje de simetría o un eje óptico. Además, tiene un foco y un vértice. Además, en este tipo de espejos se pueden dar en imágenes reales y virtuales. Ahora nos vamos a enfatizar en los espejos planos. Los espejos planos son una superficie plana, como su nombre lo dice, e muy pulida, donde puede reflejar cualquier rayo de luz por la capacidad reflectora de la intensidad luminosa incidente del 95% o más. Los espejos planos los podemos encontrar diariamente. Por ejemplo, cuando nos levantamos, allí parece tener nuestro reflejo, pero en realidad es una imagen no distorsionada. Podemos observar que esto es el espejo, el objeto y la imagen. Gracias al objeto se puede ver la imagen. El observador cree que la imagen está detrás del espejo, como se puede observar aquí, pero en realidad lo que se ve es el reflejo del objeto que se refleja en el espejo. Características de las imágenes en espejos planos. La primera es que las imágenes son virtuales, las imágenes son derechas y las imágenes tienen el mismo tamaño que el objeto. También las imágenes tienen la misma distancia al espejo que el objeto al espejo. Los rayos del punto P
que se reflejan en el espejo lo hacen de tal manera de que el ángulo del rayo incidente sea el mismo del rayo de reflexión. Es decir, el triángulo POQ es congruente al triángulo P segundos OQ. En pocas palabras, es la misma distancia entre PQ y la misma distancia entre P segundos Q. Ahora vamos a realizar un experimento que se basa en ubicar la imagen del objeto. Podemos ver que el objeto está a unos 15 centímetros del espejo. Vamos a ubicar la imagen al otro lado del objeto y vamos a observar que está a unos 15 centímetros igual. Entonces podemos observar que el objeto está a 15 centímetros del espejo y la imagen está igual a unos 15 centímetros del espejo. Se puede concluir que la imagen que produce un objeto al espejo es la misma distancia que hay del objeto al espejo. También tienen que tener la misma altura, porque si el espejo es más pequeño que el objeto, no se puede reflejar la misma imagen. De óptica. Demostraré el principio de la reflexión de un espejo plano. Los materiales que requeriremos para este experimento son 5 espejos del mismo tamaño. Procura que no sean tan pequeños, así cuando estés calibrándolos sea más fácil encontrar el rebote del láser. Talco. Este lo vamos a usar para que la figura de la estrella pueda visualizarse. En otras palabras, el talco ayuda a que se forme la estrella. Y por último, un apuntador láser. En mi caso, lo tenía incorporado en mi esfero, pero puedes conseguir solo el seguidor en cualquier papelería. Antes que nada, recordemos que un espejo plano es aquel que mediante un haz de rayos luz puede cambiar completamente en conjunto y continuar siendo un haz de rayos paralelos, es decir, se produce una imagen virtual de un objeto cualquiera, con las mismas dimensiones que el real, y el resultado es una imagen derecha pero invertida en términos del espejo. Primero, ubica los 5 espejos en un círculo. También, fija una posición exacta en la que el láser esté inmóvil, para que puedas hacer mejor la calibración. En mi caso, usé un aditamento para que no se moviera, pero tú puedes usar cinta. También, usé plastilina para sostener los espejos. Estuve probando y modificando el ángulo y la rotación de los mismos, hasta que la reflexión del láser logre chocar con todos a la vez. Esto lo lograremos gracias a 2 principios. Primero, el de reflexión, el cual consiste en el cambio de dirección de una onda y que cuando ésta choca o entra en contacto con la superficie de separación entre 2 medios cambiantes, ésta regresa al punto de donde provino. Y el segundo principio es el de refracción, el cual consiste en el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material a otro, en este caso al pasar por el espejo. Segundo, antes de realizar el experimento, procura que las luces estén apagadas, o si lo haces de día, ubica un lugar con poca luz. Es obligatorio que esté totalmente oscuro para poder visualizar mejor la estrella. Aplica el talco en la zona de trabajo, más específicamente encima de los espejos. ¿Ves? La estrella logra formarse. Entre más talco apliques, mejor. Solo procura usar un tapabocas en este paso. Como en este caso no se evidencia luz solar o artificial, la reflexión del espejo no funciona. Por eso, se utiliza el láser como haz de luz, el cual se refleja y se propaga en distintas direcciones, creando una estrella de 5 puntas. Espero te haya gustado muchísimo el experimento y que te haya servido de mucha ayuda. Si te gustó, regálame un me gusta y suscríbete para saber cuándo subo nuevo contenido. Esto es Pabilonet, hasta pronto. Esas son las enfermedades debido a los espejos planos. Primero tenemos la miopía. Las personas que sufren de miopía no alcanzan a ver un objeto que se encuentra lejano a ellos, por lo que la luz se refleja delante de la retina y no permite el paso de la imagen. O tenemos otra enfermedad que es el astigmatismo. Esta es una ametropía. Las personas que sufren de esta enfermedad tienen su córnea ovulada o irregular en vez de ser esférica. Debido a esto, la luz no converge en un punto, sino que converge en varios. También tenemos la hipermetropía.
Es un error refractivo que se produce porque el diámetro del ojo es demasiado estrecho. Esto hace que la distancia desde el punto en el que los rayos de luz entran al ojo o a la retina son demasiado cortos. Los espejos cóncavos hacen converger los rayos luminosos paralelos. Estos se encuentran en los focos de los vehículos. Al colocar una ampolleta en un foco, los rayos salen paralelos. Se pueden encontrar imágenes reales o virtuales, dependiendo de dónde se coloque el objeto. Los espejos cóncavos los podemos encontrar en linternas, espejos para los dentistas, telescopios y también en los focos, como ya lo había dicho. Existen dos tipos de imágenes reales e imágenes virtuales. Las imágenes reales se forman por la intersección real de los rayos reflejados y la imagen virtual se forma por la intersección de la proyección de los rayos reflejados. Los espejos convexos hacen diverger los rayos luminosos paralelos. Estos se suelen encontrar en supermercados y en bancos, como una manera de tener una vista amplia de espectro. Los espejos convexos solo se forman imágenes virtuales. Los espejos convexos pueden estar hechos de metales o policarbonatos. Estos se suelen utilizar a menudo en los retrovisores de los automóviles. A continuación vamos a hablar de los espejos convexos. Los espejos convexos vienen asociados con los estacionamientos. También son conocidos como unos objetos de lujo o de decoración, ya que pueden estar en interior o exterior, como los espejos tradicionales. Desde hace los últimos 3 siglos, desde que Francia aprendió cómo poder fabricar los espejos planos, cosa que en ese momento solamente los venecianos sabían hacer y sabían dominar esta técnica. Por esta razón, el uso de los espejos convexos es muy variado. Un espejo convexo es una porción de una esfera que tiene su parte reflectiva hacia el exterior. El centro de la esfera es llamado centro de curvatura y la línea que pasa por el centro de curvatura es llamado eje principal. Tanto los espejos convexos como los cóncavos tienen un punto focal entre el espejo y el centro de curvatura. A continuación vamos a ver un video que nos va a explicar esto. Como podemos ver, ahí tenemos el espejo convexo, el foco y el centro de curvatura. Bueno, también debemos tener muy en cuenta que un espejo convexo tiene su punto focal, espejo cóncavo, de diferente forma. Este está en la superficie opuesta del espejo, o sea que su foco es negativo. También debemos saber que a los espejos convexos se les puede llamar divergentes, debido a que tienen la capacidad de hacer que el rayo de luz se proyecte en un punto y no se refleje ni se interseque entre sí. Por lo tanto, la imagen de los espejos convexos, a este punto podemos ver una imagen que nos ayudará a entenderlo de mejor forma. Como podemos ver, estos son los espejos convexos. El centro de curvatura es este. Es el centro de la esfera a la que pertenece todo el casquete. Cualquier rayo que pase por este punto se reflejará sin cambiar de dirección. El centro del casquete esférico es el C, como podemos ver acá, que se puede denominar centro de figura. La línea azul que pasa por los dos puntos anteriores es denominada el eje óptico o eje principal. Ahora vamos a ver las imágenes que se forman en un espejo cóncavo. Un espejo cóncavo sería un espejo esférico. Como sabemos, una esfera es como un ping-pong, una pelota y todo tiene un centro, ¿cierto? Entonces aquí ese centro está representado con la letra C. Esta V sería el vértice, este punto sería el vértice que sería un punto de esa esfera. El foco sería la mitad entre el centro de curvatura y el vértice, totalmente el punto medio. Ahora lo que vamos a hacer son las imágenes
que se forman dependiendo de la ubicación del objeto. Sabemos que aquí las imágenes pueden ser tanto reales como virtuales. Anteriormente ya explicamos cuáles son cada una de estas imágenes. Entonces lo primero que vemos es que el objeto, cuando está antes del centro de curvatura, vamos a ver que está la imagen que se refleja. ¿Por qué? Primero vamos a ver una ley que dice que este rayo, cuando es paralelo al eje, que sería esta línea azul, se refleja hacia el foco, y cuando el rayo se va hacia el foco se refleja paralelo. El encuentro entre estos dos rayos va a ser la imagen. En este caso vemos que está invertida, que es real y es mucho más pequeña. Ahora vamos a ver la imagen que se forma cuando el objeto está entre el centro de curvatura y el foco. Siguiendo las mismas leyes que dije ahorita, entonces, este rayo es paralelo al eje y vemos que se refleja hacia el foco. Y este rayo va hacia el foco y se refleja paralelo. Donde se encuentran estos dos rayos sería la imagen que se está formando. En este caso también es invertida, también es real y vemos que es mucho más grande. Ahora vamos a ver otro caso que sería cuando el objeto está inmediatamente encima del centro de curvatura. Seguimos las mismas leyes que son, este está paralelo, se refleja hacia el foco, este va hacia el foco y se refleja paralelo. Vemos que cuando el objeto está parado encima del centro de curvatura, la imagen que se refleja es real, es invertida, pero va a tener totalmente el mismo tamaño. Ahora vamos a ver el caso cuando el objeto está en el foco. Cuando el objeto está en el foco se usa mucho en lo que es la magia. Por ejemplo, cuando vemos que el conejo está dentro de una caja. Cuando el conejo está dentro de una caja, nosotros vemos es el reflejo de ese objeto. Lo que hacen los magos simplemente es correr un poco al conejo para que quede inmediatamente en el foco y ya creamos que desapareció. ¿Por qué? Por esto mismo. Mire, acá está el objeto. Entonces, aparte de que si se refleja paralelo al eje, va hacia el foco, otras de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando el rayo va hacia el centro de curvatura, se refleja sobre el mismo, ¿cierto? Entonces, como habíamos visto, cuando los rayos se juntan, es que se forma la imagen. En este caso vemos que los rayos reflejados son prácticamente paralelos. Entonces, la imagen que se va a formar va a ser en el infinito. Por eso para nosotros no se ve ninguna imagen. Entonces, lo que hacen los magos simplemente es, por ejemplo, tienen el objeto acá que sería el eje, va hacia el foco. Otras de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando el rayo va hacia el centro de curvatura, se refleja sobre el mismo, ¿cierto? Entonces, como habíamos visto, cuando los rayos se juntan, es que se forma la imagen. En este caso vemos que los rayos reflejados son prácticamente paralelos. Entonces, la imagen que se va a formar va a ser en el infinito. Por eso para nosotros no se ve ninguna imagen. Entonces, lo que hacen los magos simplemente es, por ejemplo, tienen el objeto acá que sería el conejo, lo corren hacia el foco y como nosotros estamos viendo lo que se ve en el espejo, entonces prácticamente desaparece. Eso es lo que vemos. Otro de los casos que vemos es cuando el objeto está entre el foco y el vértice. Ya sería el último caso, que es cuando la imagen que se forma es virtual, porque las anteriores todas han sido reales porque se forman a este lado del espejo y no por detrás. Entonces, este caso tenemos que tener todas las anteriores cosas muy en cuenta. ¿Por qué? Vemos que este rayo, cuando va hacia el foco, se devuelve y se refleja paralelo. Esta línea acá es la proyección o prolongación de este rayo. Y cuando va hacia el centro, se refleja sobre el mismo. Entonces, esta línea de acá va a ser también la proyección de ese rayo. Vemos que donde se juntan va a ser acá, que es al otro lado del espejo. Por lo tanto, se dice que es virtual. Y vemos que primero se formó una imagen virtual, segundo no está invertida y tercero es mucho más grande que la imagen que tenemos. Un dato del uso del espejo cóncavo para los científicos, y esto les ayudó a ver la distancia que había de la Tierra a la Luna. Sabemos que la Luna tiene una órbita elíptica, es decir, que hay unos puntos en los que está muy cercana a la Tierra y otros puntos en los que está muy alejada de la Tierra. Los puntos cuando está más cerca de la Tierra es perigeo y cuando está más alejada de la Tierra es el apogeo. Ahora, la distancia promedio que hay entre la Tierra y la Luna sería de 384.403 kilómetros. En el perigeo, cuando está más cerca, sería de 363.104 kilómetros.
Y en el apogeo, que sería la distancia más lejana que hay de la Tierra a la Luna, es de 406.696 kilómetros. Esto también les ayudó para utilizar algo que fue como un láser, y esto les ayudó para ver la distancia que les acabo de nombrar. Antes de despedirnos, va a ser en cuanto al viaje en el tiempo. Sabemos que el viaje en el tiempo se da como en los agujeros de gusano, científicamente hablando. Entonces lo que vemos es que si dos espejos cóncavos sin carga se sitúan en el vacío sin ningún campo electromagnético por ahí, a micrómetros, estos dos espejos van a crear un agujero de gusano. Por lo tanto, se puede decir que con respecto a este experimento se puede viajar en el tiempo. Lo único que hay que tener en cuenta es que este agujero de gusano que se crea es infinitamente pequeño y se puede viajar al futuro, más no al pasado. Ahora, muchas gracias, nos despedimos. Este fue nuestro grupo con respecto a las imágenes que se forman por reflexión. Hola chicos, soy Cristian Rivera y hoy en Ciencias, subsector de Física, haremos un ejercicio de espejos convexos. Pero primero un pequeño repaso, ¿ok? Tenemos aquí nuestro espejo con su foco y su centro de curvatura, que recordemos, el centro de curvatura es el punto del cual sale una esfera, ¿cierto? Es el punto central de esta esfera, de la que nuestro espejo sería parte, ¿cierto? Y tengamos aquí un objeto. Nuestra flechita va a suponer una vela o algo así, un objeto que nos arroje luz. Cualquier rayo que sea dirigido directamente hacia el centro de curvatura rebotará sobre sí mismo, así que no nos interesa mucho. Pero los rayos, por ejemplo, que son dirigidos hacia el foco, rebotan en una dirección paralela al plano en el que se ubican el centro de curvatura y el foco. Y cualquier rayo que sea dirigido en esta misma dirección paralela, ¿cierto?, va a rebotar como si viniera del foco. Entonces estas líneas punteadas que vemos aquí son las prolongaciones de las reflexiones de nuestros rayos de luz. Tal cual se intersectan los rayos de luz afuera, en el punto en el cual se intersectan estas reflexiones, podemos ubicar nuestra imagen. Perfecto.
borremos nuestros rayitos, ¿cierto? Y ahora empecemos a darles nombres a distancias y lugares. Perfecto. Sea entonces esta la distancia a la que se encuentra el objeto del espejo. Le pondremos DO porque es distancia del objeto. ¿Ok? Esta de acá será la distancia a la que se encuentra la imagen del espejo. Por eso I de imagen. Y esa que está ahí le pondremos simplemente F porque es la distancia focal, es la distancia a la cual se encuentra el foco del espejo. Tenemos una fórmula que nos relaciona la distancia focal con la distancia a la que está la imagen y la distancia a la que está el objeto. Simplemente sumando los inversos multiplicativos de estas dos cantidades y comparándola con el inverso multiplicativo de la distancia focal. Ahora, si le ponemos nombre a la altura de nuestro objeto, ¿cierto? HO, O de objeto, y la altura de nuestra imagen, HI, altura de nuestra imagen, tendremos una ecuación que también nos la relaciona junto con las distancias. Esta se llama ecuación de magnificación, por eso tiene una M. Simplemente es una relación de triángulos semejantes, como en matemáticas, en la que nuestros catetos verticales serán nuestras alturas respectivamente HI para el pequeño, HO para el triángulo grande, con las distancias a las que nuestra imagen y nuestro objeto se encuentran, DI para el triángulo pequeño y DO para el triángulo grande. Importante, hay un signo negativo metido por ahí, ¿cierto? Porque las distancias a las que están los objetos al interior del espejo se toman negativas simplemente por convención, y para poder hacer que nuestra relación sea válida y no nos dé una relación con signos cambiados, anteponemos este signo negativo de tal forma, o sea, las relaciones nos quedarán siempre con números positivos. Ahora, por favor, tomen papel y lápiz porque vamos a hacer un ejercicio y no sirve de nada que lo haga yo solo y si ustedes lo escuchen. Intenten hacerlo conmigo, ¿ok? Bien, tenemos aquí nuestro espejo con su foco y tenemos una vela que con harta imaginación será esta flechita y la altura del objeto es 4 centímetros. Esta vela se encuentra a una distancia de 35 centímetros del espejo, es decir, la distancia del objeto van a ser 35 centímetros. El espejo tiene una distancia focal, F, de 12 centímetros. Esto va con un menos porque la distancia focal está hacia adentro del espejo. Bien, lanzamos unos rayos de luz, ¿cierto? Con las reglas que les expliqué recién. Y veremos que nuestra imagen se encuentra más o menos aquí. Perfecto. Vamos a borrar nuestros rayitos para poder seguir el ejercicio y no tener tantas rayas. Bien, se nos pide encontrar primero la distancia a la que se encuentra la imagen y luego la altura de esta misma. Entonces, por favor, veamos nuestras fórmulas. La primera nos ayudará a encontrar la distancia de la imagen, ¿cierto? Porque tenemos la distancia del objeto y la distancia focal. Y una vez la tengamos, podremos tomar con nuestra segunda ecuación la altura de la imagen, porque ya tendremos la altura del objeto y la distancia de la imagen y la distancia del objeto. Por esto les pido papel y lápiz. Ahora, reemplacemos los valores en la primera ecuación. Nos quedará algo de este estilo, ¿cierto? Aquí, haciendo matemáticas y sumando fracciones y luego multiplicando, tendremos que la distancia a la que está la imagen es exactamente de menos 8.936 y algo más. ¿Ok? Menos porque nuevamente está hacia adentro del espejo. Y la altura a la que se encuentra la imagen estará dada por esta ecuación. Fíjense, como en la fórmula tenía un menos adelante, el menos de la distancia de la imagen se cancela y nos saldrá una altura real de un poquito más de 1 centímetro, que como es positiva indica que la imagen está orientada hacia arriba. Si esta altura fuera negativa nos diría que la imagen está invertida, lo cual no es cierto porque lo vimos en el espejo.